Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este podcast Emprendiendo Juntos. Hola a todos, feliz jueves. Amo los jueves de podcast, así que prepárense porque hoy vamos a hablar de cómo equilibrar la vida personal y profesional como emprendedores. Así es, herramientas para emprendedores en unos instantes. Equilibrar la vida personal y profesional puede convertirse o puede llegar a ser un gran desafío, especialmente si somos emprendedores o dueños de nuestro propio negocio, o nuestros propios jefes, ¿cierto? Así que aquí les vamos a compartir muchos tips y consejos que nosotros hemos puesto en práctica. Así es, este tema es súper importante a la hora de emprender y obviamente mantener el equilibrio es una de las cosas yo creo que más importantes también a la hora de emprender en pareja principalmente. Porque no es solamente emprender por emprender y crear empresa por crear empresa, sino también tener una vida personal que te permita tener el equilibrio de disfrutarla al máximo y poder obviamente disfrutar cada uno de los días también. Y aquí vamos a entregarles consejos que hemos vivido nosotros como emprendedores y que son sumamente importantes. Listo, vamos a empezar con el primer punto. Establecer límites claros, horarios, espacios definidos dedicados exclusivamente a nuestra vida personal y a nuestro negocio, por supuesto. Claro que sí, cuando emprendemos y empezamos, yo creo que iniciando empresa, yo sé que a más de uno le ha pasado, queremos tener todo el tiempo de lleno a que esto funcione, a que las cosas realmente se den y que tengamos resultados lo más rápido posible. Pero dejamos de lado muchas cosas, como la familia, como la pareja, y es necesario obviamente tener un equilibrio constante para que tengas una vida feliz, para que tengas una vida plena y puedas disfrutarla. No solamente es todo trabajo, trabajo, trabajo. Hay personas que incluso se recargan un poco más y tienen un trabajo convencional y también obviamente le suman un emprendimiento y claro, Es es cierto. muy necesario tener como una organización y por esto este primer punto para mí yo creo que es el punto de partida más importante que hay, porque cuando tú estableces un límite claro, defines un horario, tienes una agenda y obviamente pues no todo es trabajo, sino también le dedicas tiempo a tu familia y a tus hobbies también, ¿no? Yo creo que ahí puedes comenzar a tener un equilibrio total para poder aplicar y también tengas resultados positivos en tu proyecto. Entonces, mucho, demasiado de una cosa o de un área o de la otra también pueden jugar en contra. Tanto si le dedicas mucho tiempo a tu emprendimiento, a tu negocio y descuidas a tu familia, como si pasa lo contrario. Entonces te sientes en deuda, empiezas a compartir mucho más tiempo con tu familia porque sientes que no lo has hecho o empiezas a crear esa sensación de que no estás siendo un buen padre, un buen esposo o etcétera. Esto puede llegar a convertirse en el desafío más grande cuando somos emprendedores. Entonces, por eso es súper importante este punto y lo que les acaba de compartir Tato. Establecer esos límites, esos espacios, definir horarios y tener la claridad que no todo va a salir como lo queremos, ¿cierto? Tener esa mentalidad, pero por lo menos esforzarnos en poder tener claridad de esto. Entonces, tengo estos horarios para dedicarme a mi negocio, y voy a hacer que esto funcione. Y tengo estos espacios sagrados para dedicarlos a mi familia, a mi pareja, a mi esposo y trato en lo posible de dar el tiempo y el espacio que cada área merece.
Claro que sí. Bueno, ya que estamos hablando como del tema en particular, podemos dar un tip como emprendedores nosotros mismos acerca de cómo lo puede manejar una persona que está escuchando este podcast de la mejor manera. Una de las cosas que nosotros hacíamos cuando empezamos a emprender, por ejemplo, acá en Chile, porque cuando uno viene como extranjero de repente pues a otro país, yo sé que si nos están escuchando de otro país también se van a sentir identificados. Uno va a trabajar principalmente, a hacer que las cosas funcionen y a enfocarse de repente en sus metas. Y una de las cosas que nosotros hacíamos convencionalmente era dejar, por ejemplo, un día libre para nosotros, para disfrutarlo, para poder compartir juntos, para poder, no sé, querernos, estar muy atentos del uno del otro. Y eso a nosotros nos ayudó como pareja principalmente a emprender, porque en los días de emprendimiento uno cuando está empezando a emprender, o cuando está empezando a crear empresa o a generar ese ingreso, claro, El uno, tiempo se esfuma. el tiempo se esfuma y uno quiere como darle de lleno, trabajar, trabajar, trabajar para poder obviamente generar más. Y era muy importante también, no solamente es trabajo, porque a veces uno cuando está con la pareja ya empieza como una relación totalmente diferente cuando estás trabajando que cuando tú estás disfrutando. Y claro, es importante mantener eso. Entonces, un consejo que yo doy principalmente es dejen al menos un día o al menos un espacio en su agenda para que disfruten ese momento. Buenísimo punto. Vayamos al consejo número 2. El consejo número 2 es identifica prioridades, establece prioridades para que este balance o este equilibrio se pueda dar de una mejor manera, tanto en tu vida personal como en tu vida de emprendedor o de negocio, ¿cierto? Entonces, en este punto, ¿cómo podemos acercarlo, relacionarlo hacia este consejo? Básicamente, cuando yo establezco, defino prioridades, tengo claro qué es lo que quiero que suceda con mi negocio, qué es lo que no puedo transar con mi negocio, qué es lo que está especificado, calendarizado, que tiene que realizarse para tener un objetivo claro con mi negocio, con mi emprendimiento. Entonces, dependiendo de lo que yo estoy haciendo, tengo que ir a abrir el negocio, mi tienda, tengo que atender o hablar con las personas o mi equipo de trabajo, ¿cierto? Tener esas prioridades claras, cosas que tengo que hacer y no puedo transar, y exactamente lo mismo en la vida personal. ¿Cuáles son esas prioridades? Entonces, Tato acaba de dar un consejo. Un día para los dos o un día en familia. Nosotros hasta el día de hoy tenemos nuestros domingos familiares. Bueno, Tato se escapa online, virtualmente, a las 9 de la noche, apoyar a nuestra comunidad de emprendedores. Ya lo decidió y es algo maravilloso que apoyo 1000% porque se convierte prácticamente en nuestra segunda familia. Pero en lo personal, los domingos los tenemos exclusivamente para visitar a la familia. Ahora tenemos nuevos bebés, entonces es ese espacio de recarga familiar que se convierte en algo prioritario para que nosotros nos sintamos en esa armonía que finalmente hace que todo fluya. Porque cuando llega el estrés, cuando llega la presión, cuando sientes que no te estás dando mucho, cuando sientes que estás dando demasiado a tu negocio, etcétera, empiezas a colapsar, empieza el estrés, empieza la ansiedad y nada va a funcionar si tú no estás bien, que eres lo más importante. Así es, esto yo creo que es un punto básico y es fundamental, obviamente, priorizar también esas cosas que te suman a ti, que también le suman a tu proyecto. Y obviamente es muy importante que tú las definas y las dejes claras desde el inicio para que obviamente puedas tener ese aporte de cada una de las áreas en las que te quieres enfocar. ¿Sí? Entonces, establecer prioridades, puedes hacer una lista de las actividades, te puedes organizar con anterioridad y así, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es el día anterior dejo mis metas o mis actividades ya como prescritas anteriormente para que la mañana siguiente no tenga que establecer como en el día, pensar en cuáles son las tareas del día de hoy y así ya tengo cuáles son mis prioridades claras, las dejo inclusive organizadas por nivel de prioridad cuáles son las más importantes, las nivel medio y las menos importantes y ahí ya comienzo a tomar acción. Y una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es, ya que es un punto número 3, en este tip número 3 que vamos a dar,
es mantener una comunicación abierta y efectiva. Claro, cuando yo establezco prioridades, por ejemplo, y establezco ya mis tareas y mi nivel de, digamos, en esas prioridades que tengo ya, la comunicación abierta debe ser muy clara junto con mi pareja o junto con mi personal, por ejemplo, de trabajo. Entonces, ustedes lo pueden aplicar en su caso, ¿no? Lo ideal es que ustedes, entre más claros sean, obviamente va a ser mucho más efectivo. Yo, por ejemplo, siempre trato de compartir cuáles son mis tareas del día siguiente con Julita y nos encanta, por ejemplo, compartir eso porque eso nos aclara uno el panorama a nosotros de lo que tenemos que hacer y segundo, somos mucho más efectivos en priorizar ese tiempo y rendimos más. Entonces, eso yo creo que es una parte que es muy, muy clave acá. Bueno, consejos no, ejemplos. Hablemos de ejemplos claros de este tercer consejo. ¿Listo? Ejemplos claros. Por ejemplo, nosotros en el primer podcast les hablamos de cómo nosotros, los consejos que nosotros les podemos compartir de cómo nos desarrollamos como emprendedores en pareja. Y uno de los puntos que hablamos en ese primer podcast era justamente de identificar las habilidades del otro. Entonces, básicamente, en este punto número 3, de tener una comunicación abierta y efectiva, entonces nos va a permitir saber cuáles son las tareas que tenemos cada uno, ¿cierto? Y poder entender, ¿cierto? Cómo mantener ese balance. Entonces, Tato es un genio en marketing, es increíble, he aprendido muchísimo de él, todo esto lo crea él y me parece demasiado increíble, entonces él se dedica a toda esa parte. Comunicación estratégica, marketing de contenido, estrategias de ventas y se encarga mucho de esa parte y yo voy un poco más a la parte comunicacional, a la parte humana, ¿cierto? A la parte de conectividad y conexión con la gente. Entonces, tenemos claros nuestros roles, nos comunicamos cuando el uno necesita apoyo en alguna de esas áreas, que también vamos a ir un poquito a ese punto, y es básicamente al tener una buena comunicación, ¿cierto? Al tener una correcta y abierta comunicación, vamos a poder tener claridad de cómo vamos a enfocarnos en las diferentes áreas. ¿Listo? Entonces aquí, si yo no tengo claro lo que quiero hacer, si yo no tengo como la mentalidad correcta de que mis tareas son mi responsabilidad y van a depender de lo que yo haga, entonces evito conflictos. Y si yo evito conflictos, entonces eso me va a permitir tener una armonía correcta y un equilibrio en mi emprendimiento y en mi vida personal. Así es, bueno, esto yo lo había dicho en el primer podcast y lo vuelvo a repetir porque es algo que tenemos que tener, yo creo que, perdón, claro, es que los hombres normalmente tratamos como de no de comunicar mucho y eso es algo que tenemos que ir mejorando y poco a poco yo creo que cuando uno va emprendiendo o como cuando uno ya tiene sus prioridades, yo creo que cuando las prioridades son claras o tú tienes, por ejemplo, tus sueños o tus metas claras, tú dices, bueno, hay que salir un poco de la zona de confort, hay que comunicar más y hay que pedir esa ayuda también porque es súper importante. A veces uno quiere hacer las cosas solo, ¿sí? Y yo entiendo, a mí me ha pasado muchas, muchas veces que uno a veces se queda callado, Superhumanos. se cree superhumano, claro, todo lo puede. Y es necesario a veces uno pedir esa ayuda extra, ¿sí? Como delegar principalmente, pedir esa ayuda, porque eso es muy importante. A veces uno no puede hacerlo todo y necesitas siempre de alguna ayuda adicional, de esa mano que te siempre está ahí, o ese soporte principalmente, porque a veces uno sí lo puede hacer las cosas, pero necesita un soporte que te diga, tú puedes hacerlo, tú puedes con eso y definitivamente podemos lograr todas las cosas que nos propongamos. Así que mantener una comunicación abierta va a ser muy efectivo para los resultados que tú quieres tener. Totalmente. Entonces, hablemos un poquito, hagamos una recapitulación. Recapitulemos aquí un poco lo que les hemos compartido hasta el momento. Entonces, ¿cómo mantener un equilibrio en mi vida personal y en mi negocio como emprendedor
para que no termine siendo un estrés o un caos, sino que al contrario termine siendo una potencia y podamos ser exitosos tanto en la vida personal como en la vida profesional. Hablemos del primer punto, establecer límites claros, definir horarios y espacios dedicados tanto a tu vida personal como a tu negocio. Número 2, priorizar. Número 3, comunicación abierta y efectiva con tu pareja o con tu equipo de trabajo para que así se pueda generar en conjunto como esa delegar funciones de alguna manera, que pasaría a ser el consejo número 4. Y hablemos un poco de esto. Delegar y pedir ayuda hace parte de este conjunto de consejos que les estamos compartiendo desde nuestra experiencia personal. Nos sentamos con Tato y dijimos, ¿qué son las cosas que nosotros ponemos en práctica para lograr tener esa armonía? Nosotros llevamos más de 15 años emprendiendo juntos y siempre nos hacen este tipo de preguntas. ¿No se aburren trabajando juntos? ¿No ¿Cómo pelean? lo hacen? ¿No pelean? ¿Cómo lo hacen para lograr tener? Y hay muchas personas que quisieran tener a su pareja trabajando con ellos, con ellas, y se termina convirtiendo en un conflicto o en una Sí. catástrofe familiar. Entonces, bueno, yo siempre les digo, todas las parejas son diferentes, todos los casos son diferentes. En el caso de nosotros nos conocimos y empezamos nuestro propio emprendimiento juntos y empezamos como a adaptarnos o nos adaptamos muy bien desde la primera vez y eso yo creo que hizo que fuera funcionando de una mejor manera. Pero hay personas que ya funcionan individualmente de una manera muy eficaz y cuando se unen con su pareja, como que colapsa todo porque cada uno tiene su forma, su estilo y se descoordina todo lo que tienes en tu mente o lo que tienes organizado y eso hace que no funcione. Entonces aquí estos consejos de verdad de corazón, sin llevarlos a la perfección, son solamente cosas que nosotros ponemos en práctica y como Tato les dice, él tuvo un proceso de comunicación efectiva y bueno, yo como psicóloga siempre trato en lo posible, soy muy asertiva y también eso ha sido un buen punto a mi favor, que siempre hablo con Tato, me comunico con él, le digo compárteme, cuéntame cómo están, no sé, las cosas o la organización o cuéntame un poquito acerca de esto porque él administra una parte y yo la otra. Y ahí empezamos a crear una comunicación. Y eso nos ha servido y hemos visto que cada vez va mejorando porque también fue un proceso. Entonces es muy lindo poderles compartir a ustedes en este podcast o hacerlo de una manera tan cercana para que todos ustedes también puedan tomar lo que más les guste y lo pongan en práctica. Entonces en este punto de delegar y pedir ayuda, Tato, tú también les puedes compartir un poquito desde esa experiencia, que no se puede hacer todo, ¿cierto? Y que tampoco se puede delegar todo, que hay puntos en los que tú puedes ceder como ese liderazgo y poder dejar que todo fluya. Claro que sí, mira, una de las cosas que principalmente uno aprende en los libros, porque los libros, si tú, por ejemplo, estás buscando el éxito, hay muchos libros, está Mente Millonaria, está Piense Hágase Rico, está muchos de los libros y muchos de los autores que te dicen principalmente, si por esta frase que a mí me encanta es, si tú quieres, por ejemplo, llegar rápido, avanza solo, pero si tú quieres, por ejemplo, permanecer en el tiempo, trabaja en equipo. Y ahí está parte de la clave. Tú necesitas, si quieres tener grandes resultados y gigantes y lograr el éxito, tener un equipo de trabajo. Y es por eso que la ayuda es necesaria. Es siempre necesario crear un equipo de trabajo. Es necesario siempre tener esa ayuda, poder apalancarse o poder delegar todas las tareas, porque a veces uno quiere hacer absolutamente todo, pero no todo se puede hacer. En el camino vas a necesitar gente que te ayude, por ejemplo, en la contabilidad, en alguna asesoría legal, en muchas cosas, ¿sí? Entonces, como decía Julita, en la parte, por ejemplo, de comunicacional, ella se encarga, yo me encargo de la parte de marketing, administración. Entonces, cada uno tiene su rol definido y obviamente el hecho de pedir ayuda y apalancarse no necesariamente es para las tareas simples, sino para poder lograr un objetivo mucho más grande. Aquí es donde yo los invito a ustedes, si ustedes tienen en su mente lograr grandes cosas, comiencen a mirar o a pensar en trabajar en equipo. ¿Cómo pueden delegar, claro, esas tareas para las que ustedes no son, digamos, extraordinarios y se enfoquen en las que sí son extraordinarios y obviamente puedan
tener digamos, un resultado mucho más potente allí. Entonces yo creo que eso es parte obviamente clave y fundamental. Y vamos con el tip número 5, yo creo. Perfecto. Hablemos un poquito de este punto número 5 y es establecer rutinas y hábitos saludables. Este punto también es muy importante para que, ¿y por qué es importante para que nuestro negocio funcione, para que nuestro emprendimiento funcione? Básicamente porque si estamos bien, nosotros vamos a hacer que todo avance y que todo fluya porque no somos máquinas y a veces, yo se los digo por experiencia propia, a veces, y esto pasa mucho también cuando somos muy jóvenes y cuando podemos pasar de largo y cuando a veces no desayunamos o a veces no Sí. almorzamos y no comemos y decimos yo puedo con todo, nadie puede conmigo y empezamos como a crear malos hábitos que luego con los años van a pasar la cuenta. Y se los digo como experiencia personal, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad y también tenía mis entrenamientos de básquetbol, tenía que cumplir al entrenador, tenía que cumplir en mis clases porque era becada, entonces al querer hacer todo a veces saltaba comidas y pasaba y luego después vino una gastritis y luego después entendí como ese punto y la Claro. importancia de cuidarme a mí. Hoy día, cuidarme es una prioridad. Cuidar mi salud, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, cuidar mi paz en todos los aspectos. Entonces, mira que esto, si nos vamos al punto número 2, el consejo número 2, que era priorizar, yo creo que este consejo número 5, hace parte fundamental de esas prioridades, ¿cierto? Y que si trabajamos en pareja, qué bueno estar alineados en esto, porque imagínate, tú enfocada en cuidarte y tu pareja no. Entonces eso se va a convertir en un, mejor dicho, en un desorden completo y eso es cuando no estás correctamente alineado y no es como si estuvieran remando hacia lugares y direcciones diferentes. Entonces, esto para mí se convierte en algo fundamental para que mi negocio fluya. Yo estar bien mentalmente, físicamente, alimentándome perfectamente y de esa manera todo fluye. Bueno, estamos hablando principalmente de un tema que se llama equilibrio para tu vida y equilibrio para el negocio. Entonces, esto, claro, va de la mano totalmente, ¿no? Establecer una rutina que te ayuda a ti principalmente a mantenerte saludable, que te ayuda a ti a generar los resultados. ¿Por qué es importante? Les voy a dar mi punto de vista. Tú necesitas salud para poder disfrutar de todos los millones de dólares que vas a tener en el futuro. Entonces, por eso Total. necesitas cuidar de tu salud y necesitas tener una rutina saludable. Imagínate que de repente hagas mucho, mucho dinero en el futuro, pero no tengas la salud para poder disfrutarlo. Tengas que estar en cama o en un hospital, allí conectado a una máquina o tomando pastillas todo el tiempo o no te puedes mover porque te duele todo. Ahí está el ejemplo, yo creo que más claro que se puede ver. Por eso, cuiden su máquina, cuiden su cuerpo, cuiden su salud. Y hay una de las cosas que yo integro principalmente a mi estilo de vida, y esto yo se los comparto por experiencia propia, y son tres áreas fundamentales. Uno es mi salud física. Mi cuerpo es mi máquina, ¿sí? Es esa máquina que me va a acompañar a mí para toda la vida. No tengo otra opción de mejorarla o actualizarla, pero sí tengo la opción de darle los nutrientes necesarios para que se mantenga en el tiempo lo más óptimo posible. Entonces, tomar agua, comer bien, eso es parte fundamental que debe sí o sí mantener en el tiempo. Entonces, lo que decía Julita, a veces uno dice, no, yo almuerzo más tarde, y uno aguanta, 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 distrae. Claro, uno cuando se distrae no siente el hambre, pero luego con el tiempo te va pasando la cuenta. Esa es la primera como parte fundamental. La segunda, la parte profesional. Claro, uno necesita, cuando está avanzando en este camino de emprendimiento, necesita desarrollarse a nivel profesional también. No solamente es comprar y vender y ya, sino también necesitas habilidades de ventas, habilidades de marketing, habilidades comunicativas, de todo. El desarrollo personal va de la mano con el desarrollo Profesional. saludable, por así decirlo. Entonces, esto es sumamente importante. Y otro de los puntos que son claves es el desarrollo personal o intrínseco, que yo digo esta parte como espiritual. Eso también es muy importante, o tener un equilibrio mental, ¿sí? Entonces son tres aspectos que son claves y fundamentales que no puedes dejar de lado, tienes que tenerlos en equilibrio.
Por eso el título se llama Equilibrio tu vida, equilibrio tu trabajo o tu profesión también. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos llegar aquí. Me encanta. Qué grande. Y miren, yo les digo, todo lo que les está compartiendo de verdad lo pone en práctica. O sea, yo llegué al punto en que yo dije, necesito unirme, necesito subirme a este barco porque empecé a ver los resultados de Tato, empecé a ver cómo su energía, cómo influía en tantos aspectos que yo dije, yo también quiero. Yo creo que nunca habíamos estado tan alineados en esta área como ahora y vemos, lo sentimos en nuestra energía, no solamente en lo físico, sino en la parte interna también, cómo esto ha influido, también inclusive hasta nuestra creatividad y nuestro como efectividad en nuestro negocio y también en la vida personal, por supuesto. Entonces ya nos acercamos a la parte final de esto y como dijo Tato, necesitamos estar bien porque vamos a ser millonarios, vamos a lograr muchas cosas con lo que sea que estemos desarrollando. Entonces, lo más importante, si nosotros sabemos lo que queremos hacer y para dónde vamos y ponemos en práctica cada consejo que de pronto ustedes han escuchado de nosotros o que pueden escuchar de grandes autores a nivel mundial, yo les puedo decir que al final de todo, y con este consejo vamos a finalizar, la flexibilidad es la clave y la adaptabilidad. Ser consciente de que van a haber momentos en los que el equilibrio se puede ver comprometido, en los que a veces las cosas, en los momentos en los que a veces las cosas no van a salir como nosotros las planeamos o decidimos que sean. Y a veces estamos tan cerrados en que tiene que ser así y que si no pasa como yo quiero que pase, entonces se sale de mi marco y eso inmediatamente potencia un desequilibrio y hace que nada fluya, ni en mi vida personal porque estoy como un ogro, no quiero que nadie me hable, que nadie me mire, ¿qué le pasó? Hay muchos hijos que dicen, no le hablen a papá porque le pasó algo terrible en su trabajo, se lo trae consigo a casa y empiezan a ocurrir desastres en los dos ámbitos. Entonces es muy importante ser flexibles, saber soltar el control y entender que a veces no puede salir todo como nosotros lo planeemos y que a veces también tenemos que adaptarnos a esos cambios y más hoy día, ¿cierto? En esta nueva era donde todo absolutamente está cambiando y ya si somos emprendedores nos estamos dando cuenta que el nuevo cliente del 2023 es totalmente diferente al de hace 3 años atrás, solo 3 años atrás, imagínense. Es totalmente diferente. Hoy día las ventas se fluyen y funcionan de una forma totalmente diferente. Las redes sociales, el marketing, etcétera. Entonces, si somos flexibles y nos adaptamos rápidamente, vamos a poder avanzar de una mejor manera. Y esto va a repercutir también en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional o en nuestro negocio como emprendedores. Así es, bueno, a veces uno quiere que salga todo perfecto y a veces pasan situaciones, ¿sí? Y pasan cosas en el camino. Y una de las cosas que a mí me encanta de todo esto que también uno lee de todos los autores, hay uno de los puntos, por ejemplo, que dice Napoleón Hill. Esta es una frase que ya la saco del libro de él, de Piense y hágase rico. Es que detrás de cada situación, ¿sí? O obstáculo en el camino, siempre va a haber un aprendizaje igual o más importante en el cual te va a generar un resultado mucho más potente. Así que si estás en un momento de flexibilidad en el cual tienes que adecuarte porque estás pasando por alguna situación, mira cuál es el aprendizaje que puedes sacar de ahí y mira que ahí pueden salir cosas muy, muy grandes. Y ya que estamos hablando con futuros millonarios aquí en este canal, me encanta que estos temas se toquen el día de hoy porque todos necesitamos un equilibrio, todos necesitamos ese equilibrio para la vida personal y para nuestra vida profesional. Totalmente. Recuerda que el equilibrio, que este equilibrio del que estamos hablando, es un proceso continuo que puede variar a lo largo del tiempo. Lo más importante es ser consciente de tus necesidades y las de tu pareja o las de tu equipo de trabajo. Y eso va a hacer que poco a poco vayan encontrando su propia fórmula. ¿Para qué esto y por qué? Y con esto finalizamos. Porque queremos que si y creemos nosotros, si lo tenemos claro, que si tenemos un correcto balance o un correcto equilibrio o un equilibrio, hablemoslo desde ese punto, todo lo que hagamos va a funcionar. Así que si eres emprendedor,
va a funcionarte si tienes un buen equilibrio. Si eres dueño de tu propio negocio, tu propio jefe, si llevas un equilibrio en tu vida personal, todo va a fluir. Esto se convierte en algo, en un todo. Así que eso, chicos, espero que les haya encantado este podcast de jueves y yo muy feliz de aquí conversar con todos ustedes. Aquí me tuvieran toda la noche. Así es, déjenos sus ideas, si quieren escuchar algo, déjenos sus pensamientos, si también les gustaron estos tips o cuál otro tip cree que ustedes llevarían a cabo en esta parte de equilibrio personal y de su vida profesional. Y por supuesto, esperamos que les haya gustado este episodio número 3. Ya estamos en el tercer episodio. Estamos muy felices aquí con Julieta celebrando esto porque todavía falta muchísimo. ¿Qué otro tema les gustaría que tocáramos a futuro? Y bueno, no se pierdan el episodio número 4 también. Así es, así que nos vemos el siguiente jueves. Chao, chao.